Continuamos con los ejercicios adicionales 9, vamos con el 9.3. Nos dicen, sea f, esta función de acá, determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y los mínimos relativos de f. Bueno, este es un típico ejercicio de análisis de funciones que a mí me encantan porque es como un rompecabezas, es ir paso a paso armando la función. Me gusta más cuando terminan en graficar, pero bueno, nada. En este no lo piden, gracias a Dios. Bien. Y tranqui porque en los que son los exámenes virtuales no les hacen graficar. Así que por eso no se preocupen. Bueno, la función es esta que tenemos acá. A ver, me están pidiendo intervalos de crecimiento y de decrecimiento máximos y mínimos relativos de f. O sea, claramente vamos a tener que trabajar con la derivada de la función y luego hacer nuestro cuadrito de Bolzano. Entonces, comenzamos como derivando. Muy bien. Fíjate, lo que tenemos acá es un producto. Tenemos x por un lado, sería esa función, multiplicando esta otra. Y esta otra encima es una composición de funciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es este producto, ¿sí? Esta multiplicación. Entonces aplicamos la regla de derivación de un producto, que es lo que tenemos acá. El primer factor derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, vamos a hacer eso. Veamos, la derivada de x es 1 por todo esto que tenemos acá, tal cual está, más x sin derivar por la derivada de e elevado a la todo eso. Bueno, la derivada de e sabemos que es e, entonces todo esto también nos va a quedar así, pero como derivamos por regla de la cadena, por ser una composición de funciones, tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro, entonces abro paréntesis y esto será 2 por 2, 4, x menos 5. ¿Estamos? Perfecto. Esta sería la derivada. Ahora, ¿puedo hacer que quede más linda? Sí que podés. Claro que sí. Por ejemplo, fíjate que podemos agarrar y sacar factor común e. Y fíjate que ya que estamos, podemos agarrar y hacer distributiva de esa x para que nos quede más lindo, solo para eso. Entonces, con la distributiva, esta partecita de acá nos quedaría como x por 4x, 4x al cuadrado, más por menos menos, 5x, ¿ok? Bueno, yo lo hago directamente acá abajo, sacando también como factor común esto, e a la 2x al cuadrado menos 5x. Esto lo hago yo porque a mí me resulta más cómodo, ¿sí? Bueno, como decíamos recién, esto será 4x al cuadrado menos 5x. Para saber si hiciste bien esto, simplemente agarras y distribuís y ya está. Para terminar, simplemente y porque la prolijidad es lo que a mí más me gusta, voy a agarrar y voy a escribir esta función cuadrática ordenada de esta forma. ¿Por qué? Porque soy hincha, solamente por eso. Vos no tenés que hacerlo. Vos, mira, si llegaste hasta acá y querés dejarlo así, déjalo así. Pero a mí me gusta tenerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque después cuando tenga que hacer la tablita de Bolzano y reemplazar en la función, prefiero reemplazar en algo más chiquitito que andar haciendo mucha cuenta. Bueno, tenemos entonces acá la derivada de la función. Primero tenemos que agarrar y buscar los puntos críticos de la función. Para eso, ¿te acordás cómo era? Teníamos que evaluar qué pasaba con el dominio de la función y de la derivada y para qué valores la derivada se hace 0. Lo primero que hacemos es ver qué pasa con el dominio de la función. A ver, el dominio de la función son todos los reales, ¿verdad? Pues no tenemos ninguna restricción del dominio. Y es exactamente igual al dominio de la derivada, porque si mirás tampoco tenemos ninguna restricción del dominio. Entonces acá nos quedamos tranquilos que no tenemos ningún punto crítico. Acordate que si el dominio de la derivada tiene alguna restricción que no existe en el dominio de la función, ese punto es un punto crítico. Listo, eso tenerlo presente. Y luego tenemos los puntos críticos que son los que anulan a la derivada. Entonces planteamos eso, decimos, bueno, e a la 2x al cuadrado menos 5x por 4x al cuadrado menos 5x más 1
todo esto lo iguala a 0. Y fíjate, tengo un producto igualado a 0. ¿Cómo se resuelve esto? Decíamos, o bien esto me da 0, esto me da 0, o bien esto me da 0. Acá tenemos una cuadrática igualada a 0, ¿eh? Bien, esto es absurdo, ¿estamos? Porque fíjate, si vos aplicás logaritmo para que acá te quede todo esto así, acá te quedaría logaritmo de 0, y esto, chao, no existe, te da error, ¿sí? Esto, chao. Vamos a poner que es absurdo. ¿Sí? Fíjate, tenemos una función e a la algo y no nos puede dar 0. Y por este otro lado lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula resolvente de cuadráticas teniendo en cuenta que a vale 4, b vale menos 5 y c vale 1. Resolvemos y vemos qué valores nos da. Esto nos da 1/4 y otro valor de x, otro punto crítico que es 1. Estos son entonces los puntos críticos para esta función f. Con estos puntos críticos, conociendo el dominio de la función, vamos a agarrar y plantear Bolzano. Ahí está, fíjate, teniendo en cuenta el dominio de la función, que eran todos los reales, y partiendo su dominio en ¿dónde? En los puntos críticos. Si tuviésemos una asíntota, la colocamos y partimos ahí, por ejemplo, una asíntota en 3. Bueno, de esto será hasta 3, acá tendremos el 3 y acá de 3 a más infinito. Tic, 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 y ahí tachamos todo, pues tenemos una asíntota vertical. Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos que tomar algún valor de x dentro de estos intervalos. Para este caso toma el 0, para este caso el 1/2 y para este caso el 2. Y lo que tenemos que hacer es evaluar qué pasa con la derivada en esos puntos para poder inferir así qué pasa con la función. Al fin y al cabo, nosotros estamos usando la derivada para saber qué pasa con la función. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores en la derivada de la función y ver cuánto nos da. Yo ya lo hice por acá, fíjense. Nos da entonces que la derivada evaluada en 0 me da 1, es decir, me da un valor como positivo, porque el valor en sí no me interesa, a mí lo que me interesa es su signo. La derivada evaluada en 1/2, ¿sí? Un valor dentro de ese intervalo, ¿cómo me da? Negativo. Y la derivada evaluada en 2 me da un valor ¿de qué tipo? Positivo. ¿Qué significa esto? Que la función para este intervalo crece. En el intervalo siguiente la función decrece y en el otro crece. Yo lo escribo así, hay gente que pone flechita para arriba, flechita para abajo, flechita para arriba. A mí me gusta de esta manera porque me ayuda más a ver cómo quedaría el gráfico, ¿sí? Y es súper fácil ver que acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Fíjate, sube y baja, tenemos un máximo. Acá, baja y sube, tenemos un mínimo. ¿Está? ¿Y dónde tenemos el máximo? ¿Dónde tenemos el mínimo? Bueno, el máximo lo tenemos en x igual a 1/4 y el mínimo en x igual a 1. Y además tenemos por acá los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Este es de crecimiento junto con este y este otro es de decrecimiento. Bueno, y acá ya se los dejo anotados. Y fíjate, el máximo y el mínimo, conocemos la coordenada x, pero no conocemos la coordenada y. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Y este valor será la función evaluada en ese punto. La función evaluada en este valor de x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular esto. Pero atenti, es la función, no la derivada, ¿sí? La función. Acá tenemos que reemplazar. Yo se los dejo hecho por acá. Fíjate, reemplazan en cada uno de los casos y estos son los resultados. Las coordenadas y para estos puntos. Ahí está. A veces simplemente te van a pedir la coordenada x, entonces simplemente este es el resultado. Pero si te piden el punto máximo, el punto mínimo, ¿sí? Tenés que completar todo. Y si no lo aclaran, yo por las dudas colocaría todo. Igual fíjense si justo les toman un multiple choice, como está pasando ahora en la virtualidad. Bueno, ahí tranqui, porque seguramente se van a dar cuenta si le están pidiendo el punto entero o simplemente el valor de x. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y vamos con el que sigue.